Oh, sea, Señor, que ellos dispongan, Señor amado, dar el diezmo, poderoso Dios de la gloria. Dispongan, mi Dios, en su corazón, Padre bendito, depositar, Señor, esa ofrenda, Dios mío, sembrando, Señor, en tu obra. Seas tú, Señor amado, recibiéndolo con agrado, poderoso Dios. Bendiga, Dios mío, cada lempira, Dios mío, que se da. No importa la cantidad, poderoso Dios de la gloria, sino, Señor, la voluntad, Dios mío, el amor con que se te da a ti, poderoso Dios, porque sabemos, Señor amado de la gloria, que es usted el que nos da, y de lo que usted nos da, Señor, damos, Padre bendito, a ti, poderoso Dios, porque sabemos, poderoso Dios, que es para su obra, poderoso Cristo de la gloria. Bendito es tu nombre, poderoso Dios de la gloria. Gracias, mi Dios, gracias por su fidelidad, mi Dios, porque usted se mantiene fiel, mi Dios, para con cada uno de nosotros, Padre bendito, porque hasta este momento, poderoso Dios, no nos ha faltado nada, poderoso Cristo de la gloria. Usted siempre ha estado ahí con cada uno de nosotros, Dios, supliendo, Dios mío, cada necesidad, poderoso Dios de la gloria. Por lo tanto, Señor amado, solo podemos decirle gracias, mi Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre eterno de la gloria, y que en nuestras oraciones, poderoso Dios de la gloria, vayamos clamando, poderoso Dios, por nuestro país, mi Dios, por toda necesidad, mi Dios amado, no solamente por las nuestras, poderoso Dios de la gloria, sino, Señor amado de la gloria, por todos nuestros compatriotas, poderoso Dios, que están sufriendo, porque es necesario, Señor amado, es necesario, Señor amado, que pidamos a ti, Dios mío, por cada uno de ellos. Sé que todo tiene un propósito en esta vida, poderoso Dios, aunque nosotros ahorita estemos bien, mi Dios, y ellos estén sufriendo, Padre eterno de la gloria, pero tú aún ahí, Señor, te mantienes fiel, poderoso Dios de la gloria. Bendito es tu nombre. Sé que no les ha faltado nada también, Padre, porque sé que usted toca corazones, Señor amado, y sé que usted les envía, Señor amado, lo necesario, y sobre todas las cosas, sobre todo, mi Dios amado, su palabra, Señor, sobre todo, mi Dios, un corazón agradecido hacia ti, poderoso Dios de la gloria. Es necesario, Señor amado, es necesario, Señor amado, que ahí, mi Dios, en esas dificultades, mi Dios, sea ese momento, Señor, oportuno, Dios mío, eterno de la gloria, para entregar, Señor, la vida a ti, entregar el corazón, Señor amado de la gloria, que es para reconocer, Señor, que es de usted que dependemos, Padre eterno de la gloria, que no dependemos de nadie más, mi Dios, sino que de ti, poderoso Dios, porque eres tú, Señor, el que da todo, Padre eterno de la gloria. Gracias, mi Dios amado, muchas gracias, poderoso Dios, por ser tan bueno, tan maravilloso, Dios mío eterno, tan grande y poderoso, Señor amado. Oh Señor, tan perdonador, mi Dios, tan amoroso, Señor amado de la gloria. Muchas gracias, Padre celestial, bendito es tu nombre, Señor. Gracias, toda gloria y toda honra es suya, Señor. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Puede pasar, hermano. Palabra de Dios, y así pues voy a pedir que se ponga muy cómodo y que pueda poner atención a lo que nuestro Padre Celestial nos quiere decir en esta noche. Amén. Amén. Y así dejamos a nuestro hermano encargado de predicar en este momento. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno verles esta noche. Gloria a Dios. Así sentaditos vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, por lo maravilloso que es tu camino, Señor. A pesar de las dificultades, eterno Dios, tú nos tienes en pie. Tú nos tienes, Señor, luchando esta carrera, Señor.
Te pedimos, eterno Dios, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, Señor, para recibir tu palabra, para recibir lo que tú tienes para nosotros esta noche. Señor, habla en nuestras vidas, habla en nuestro espíritu, porque tu palabra dice que es viva y eficaz. Que tu palabra, Señor, esta noche haga eco en nuestro corazón, en nuestra vida, y que podamos cambiar nuestro estilo, nuestra manera de vivir que quizás tenemos y no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos, límpianos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido, Señor, que nos des un corazón nuevo, un corazón sencillo, un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a poder recibir lo que tú tienes para nosotros esta noche. En el nombre de Jesús te bendecimos, te honramos, Señor, que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas esta noche. Amén y amén. Gloria a Amén. Dios. Vamos a hablar, hermanos, acerca de algo bien importante para nosotros. Sé que quizás muchos ya lo han escuchado, pero no está de más recordarlo en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios. Y le voy a pedir que se vaya a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. Si alguien me ayuda a leerlo. Segunda Timoteo 3, 16, 17. ¿Algún voluntario o voluntaria? Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios, amén por esa palabra. Dice, toda la escritura es inspirada Por Dios. por Dios, útil para Enseñar, redarguir, corregir, instruir en instruir en justicia, a fin de que el hombre, dice, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como tema, Señor, el Señor obra de maneras tan raras a veces, que cómo le da a uno, cómo le está enseñando Dios a uno muchas veces, y quizá uno de repente está haciendo los quehaceres de la casa, y de repente Dios envía una palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos cambia totalmente la perspectiva de cómo nosotros miramos la vida cristiana. Y se me venía algo, Dios me traía algo que más adelante se lo voy a compartir. El tema de esta noche, por los que apuntan, por los que les gusta grabarse los mensajes también, dice: lo que más importa es lo que menos nos interesa. Se lo repito, lo que más importa es lo que menos nos interesa. Podemos leer aquí que dice la palabra que es inspirada por Dios, que es útil para redarguir. Vamos a empezar por ahí. Primero dice que es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, es cierto, Dios utilizó a hombres, ¿verdad? Para poder, Dios le habló a ellos por medio del Espíritu Santo. Dice, para enseñar. ¿Qué significa enseñar? Enseñar significa doctrinar. Prácticamente doctrinar a alguien es enseñarle: esto se hace así, por aquí va el camino, esas son las bases,
y todo lo que tiene que seguir, ¿verdad? Eso es enseñar. Redarguir, oiga bien lo que dice, hacer que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. ¿Qué hace la palabra? Nos redarguye. Y dice aquí que hace que el argumento que nosotros presentamos se vuelva en contra de nosotros. ¿Cómo así, hermano? Muchas veces nosotros pensamos cosas que quizás pensamos que nosotros estamos en lo correcto, pero viene la palabra de Dios y nos abre el entendimiento, y por medio de ella nosotros encontramos luz y encontramos la verdadera intención de lo que quizás nosotros pensamos o creemos que es lo correcto. Entonces la palabra nos redarguye. Decía alguien, ¿qué es más fácil, pedir perdón o pedir permiso? Un compañero me decía eso, y yo le digo para ver qué decía él. Y le digo, más fácil es pedir perdón. Me dice, no creo, es más fácil pedir permiso. Pero ¿qué pasa? Dice acá que nos redarguye. Entonces, la palabra redarguir es eso. De repente yo tengo un problema con Keren y yo digo, yo no la voy a perdonar. No. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no hacemos lo que deberíamos o lo que realmente importa porque no nos interesa. Usted si tiene un problema, no, pues allá él, y usted sigue su vida, pero realmente no está haciendo lo que importa porque no le interesa perdonar, no le interesa recibir perdón. Eso es lo que hace la palabra redarguir. Tercero, corregir, castigar, disciplinar, instruir, comunicar conocimientos y doctrinas. Mire qué importante es eso. Dice aquí, comunicar conocimientos y doctrinas. ¿Qué conocimientos usted y yo le estamos dando a los demás? ¿Cómo estamos comunicando? ¿Qué estamos comunicando? ¿Por medio de qué estamos nosotros comunicando a los nuestros? Ya sea los padres a los hijos, o nosotros como jóvenes a nuestros hermanos, a los adolescentes, a nuestros compañeros de trabajo. Entonces eso significa instruir, comunicar conocimientos y doctrinas. Entonces, lo que más importa es lo que menos nos interesa. Y en primer lugar está la palabra de Dios específicamente. ¿Por qué? Porque le pongo un claro ejemplo. De repente nosotros anunciamos, voy a hablar de la iglesia en general, no voy a hablar de la iglesia santidad, sino que en general, para que usted pueda comprender y no crea que estoy hablando de esta casa en específico. Por lo general, cuando a nosotros se nos dice, va a haber un estudio bíblico el día, qué sé yo, sábado, y va a ser de, ¿cuánto duraba tu Zoom, Tony? 2, 3 horas por ahí. 2 horas. Hombre, 2 horas. Ajá. Entonces de repente nosotros decimos, pues estar sentado 2 horas, o hora y media, descansado. Y empezamos nosotros a poner nuestras excusas baratas que tenemos de siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero si decimos, el sábado va a haber un concierto, ¿cuál reunión cree usted que se va a llenar más? El concierto. ¿El concierto o la reunión de enseñanza? ¿Cuántos creen que se va a llenar más el concierto? 90% creo. Levantó la mano.
¿Ve por qué lo que más importa es lo que menos nos interesa? Y no le estoy diciendo que un concierto no importe, ojo con eso. Lo que pasa que a veces nosotros prestamos atención a las cosas externas, a cosas que de repente llaman la atención, son muy llamativas, y le digo yo, va a venir el pastor Dante Gebel a dar una conferencia, y aquí le aseguro que este lugar va a ser pequeño. Pero si decimos, no, va a venir el pastor de allá de Danlí a dar una enseñanza sobre tal cosa, somos contados, y yo me incluyo, por eso que yo me estoy incluyendo en todo esto. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente importa es lo que menos nos interesa. Se llama a discipulado en las iglesias. La gente no quiere discipularse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Importa discipularse? Sí importa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que están discipulándose. Amén. ¿Han aprendido? Amén. ¿Hemos aprendido? Amén. ¿Somos mejores personas? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Eso importa. Pero a veces no nos interesa eso, porque no es llamativo. Porque es algo de repente tedioso. Estar escuchando a alguien, escuchando. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios tiene que estar en nosotros, siempre. Por eso es que cuando nosotros adquirimos el conocimiento, podemos comunicar la palabra de Dios. Podemos comunicar lo que nosotros sabemos. ¿Cómo vamos a comunicar algo que nosotros no comprendemos y no sabemos? ¿Cómo vamos a corregir a alguien? ¿Cómo vamos a instruir a alguien? ¿Cómo la palabra lo va a redarguir? Entonces, a veces actuamos nosotros de esa manera. ¿Por qué? Porque realmente decimos, Dios me enseña. Y nos encerramos ahí de que Dios es mi maestro y no. Por eso Dios prepara gente también para que nos pueda a nosotros enseñar y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Después es que nosotros carecemos de conocimientos para poder nosotros transmitir a los nuestros. Entonces, después, ¿qué es lo que le transmitimos a los nuestros? ¿Qué es lo que le podemos transmitir? ¿Qué le podemos transmitir nosotros? Si a veces los niños a los padres los corrigen, de repente hay padres que de repente no vienen a la iglesia y de repente miran una actitud que los niños aprendieron en escuela dominical y el maestro le dijo, usted no tiene que hacer eso porque eso no le agrada a Dios. Y de repente ese niño miró eso que le dijeron en su familia, en algún lugar o en algún momento ahí, y el niño le hizo, papi, eso es malo. Dijo la maestra que eso es malo de escuela dominical. Entonces, ahí nos damos cuenta realmente lo que nosotros estamos comunicando y la influencia que nosotros estamos teniendo en nuestras generaciones. Entonces, esto importa, la palabra de Dios, pero a veces no nos interesa. A veces, como decía alguien, solo la tenemos ahí nada más. Y parece broma, pero créame que cientos de testimonios a nivel mundial dicen, hermano, yo no sé por qué cuando yo quiero leer la palabra de Dios, me da bajo un sueño, me baja algo tan hermoso como para tomarse un cafecito y luego dormirse. Y de repente nosotros podemos tomar a risa ahorita. Pero óigame, eso es algo tremendo. Eso es algo preocupante. Preocupante para nuestra vida. Preocupante cuando a nosotros no nos interesa el poder aprender de la palabra de Dios. Había un señor que él nunca se quiso discipular en la iglesia donde yo me congregaba antes.
Y él decía, ¿y para qué? Quiero que me enseñe otro. Y encerrado, él encerrado. No, es que yo leo la Biblia en la casa. Dice. No es necesario. Entonces, él tenía esa actitud así. Pero era una persona inactiva. Era una persona que, no sé, solo Dios puede juzgar, ¿verdad? Pero los frutos son los que hablan. Amén. Por las personas. Entonces, de nada nos sirve a nosotros decir, no, yo leo la palabra en la casa. Entonces no existieran los discipulados, no existieran los grupos de crecimiento. Esto para tener nosotros mayor conocimiento. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de alguien que no conocemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a hablarle de Cristo a la gente si no sabemos quién es Jesús? ¿Cómo nosotros vamos a poder darle una palabra de esperanza a la gente si ni siquiera nosotros sabemos cómo darle una palabra de esperanza a ellos? Entonces, eso importa, pero lamentablemente no nos interesa. Y es bien complicado. Y saben, yo les decía a los alumnos del discipulado, yo los entiendo. Yo los entiendo perfectamente. Hay días que uno no quiere. Hay días que uno literalmente uno no quiere, uno dice, no quiero. Pero hay algo que lo impulsa, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros nos impulsa a hacer cosas que realmente no queremos. Quizás varios de aquí vienen de su trabajo y quisieran estar en su casa ahorita, descansando porque tienen que madrugar mañana. Mas sin embargo hoy están aquí. Y quizás hay personas que están en su casa y no trabajaron y no vinieron. Así está la situación de la iglesia hoy en día, lamentablemente. Es una realidad. Pero entonces, ¿la palabra de Dios es importante? Claro que sí, es importante. ¿Para qué? Para que nos instruya, para que nos redarguya, para que nos corrija, para que nos enseñe, para que nos oriente en lo que nosotros debemos de andar. Oiga bien, le voy a hacer unas preguntitas. ¿Qué es cuando usted compra un producto, un equipo de sonido? Descríbame todo lo que viene ahí. Cuando lo compra de paquete, ¿no? Porque de segunda no le dan la caja. Cuando lo compra de paquete, algo. El control. El manual. El manual. El polipé, esa cosa blanca. No sé cómo se llama. Los quesos, dije uno. Los quesos. Eso. ¿Qué más? El cableado. Ajá. No, y la facturita, papá. La factura. Bueno, esa la guardamos porque a veces los de Electra o los de Curazao ahí, por si se la arruina, tienen que dar la factura. ¿Qué más? La garantía. La antena. ¿Algo más? Los parlantes. El cerebro. ¿Algo más? Ok, de ahí dijeron ustedes algo muy importante. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros menos usamos al poder usar estos aparatos? El manual. ¿El? El manual. El manual. ¿Qué hacemos con el manual? ¿Ah? Él lo deja en la caja, dice, ok. Vamos andando ahí. Ajá. ¿Qué más hacemos con el manual? Algunos lo botan, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le digo, hermano, conécteme esa consola digital, pero hay un problema? No hay manual. ¿Qué va a hacer usted? Travesearlo.
Travesear. ¿Qué más va a hacer? ¿Ah? Inventar. Ajá. Ok. O buscar ayuda. ¿Se fija usted cómo nosotros mismos nos damos cuenta a veces de nuestra realidad en la que nosotros vivimos? Tanto en la vida diaria, cotidiana, como en la vida espiritual. Acabamos de dar respuesta a cosas que realmente vivimos, quizás. Nos dirigimos por la vida sin un manual. Nos dirigimos en la vida sin un manual. Y decimos que sea lo que Dios quiera para mi vida. Pero a veces no hacemos lo que Dios quiere. O no lo estamos diciendo de corazón. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios es el manual de la vida. Aquí están todas las instrucciones para nosotros poder conducirnos en nuestra vida. Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos el manual a un lado? Dígame usted, ¿cómo nos vamos a dirigir? Al azar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que de repente podemos estar haciendo algo que puede ser piedra de tropiezo para el hermano? Si no lo miramos en el manual, no nos podemos dar cuenta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que tenemos que perdonar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que tenemos que llevarnos y amarnos los unos a los otros? Si yo no veo el manual, solo me dirijo y voy para adelante, para adelante y para adelante. Y dice uno, hermano, ¿y cómo está? No, hermano, ahí vamos. Que sea la voluntad de Dios, donde Dios nos quiera llevar. Y hacemos vanas a veces nuestras frases, nuestras cosas que decimos. Donde Dios nos quiera llevar. Pero ¿y si Dios no lo quiere llevar a un lado y lo quiere tener ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el manual. Pero muchas veces nosotros este manual lo hacemos así a un lado. Hay estudio bíblico, discipulado y otras cosas más que podrían alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa? Lo que más importa es lo que menos nos interesa. En segundo lugar, la oración. Colosenses 4, 1 al 3. Si alguien me ayuda para que avancemos. Colosenses 4, 1 al 3. Si alguien lo tiene. Amén. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oiga bien. Dice el 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de daros a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Palabras del apóstol Pablo. Y les dice, perseveren en la oración. ¿Quieres perseverar? Avanzar. Estar en algo constante. ¿Qué pasa cuando de repente los que están yendo al gimnasio dejan de ir? Bueno, usted sabe las consecuencias. Aquí los presentes que van al gimnasio, que hay varios. Los efectos. Pero ellos están perseverando.
en la física. Que visito ahí, que lo miro, a Tony, a varios. Entonces el apóstol Pablo les dice: perseveren en la oración y al mismo tiempo oren por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Segundo lugar, la oración. La importancia de la oración en nosotros es vital, ya que es nuestra manera de tener contacto directo con Dios, donde se nos revela lo verdadero, lo eterno, lo justo. La oración es nuestra comunicación directa con Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber la voluntad de Dios si ni siquiera hablamos con Él? ¿Cómo nosotros vamos a saber qué Dios quiere de nosotros si ni siquiera hablamos con Él? ¿Cómo yo voy a conocer realmente lo que Dios quiere para mi vida si no estoy hablando con Él? Cuanto más estoy con Él, más lo conozco. Cuanto más estoy con Él, más Él me revela sus secretos. ¿Por qué? Porque cuando usted se lleva con un amigo por tantos años, ¿sí o no que Él le revela sus secretos? Sí. ¿Verdad que sí? Que quizás ni nuestros padres saben. ¿Pero por qué? Porque de repente tiene 10, 15 años y uno dice: anda maleado, anda enojado. ¿Y cómo sabe? Ya lo conozco. Tengo 15 años de conocerlo, no me voy a echar a la bolsa. Ya a ver que va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y de repente la persona actúa tal y como la persona se lo dijo. Y le dice: ¿se fija? Yo le dije. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo dice: perseveren en la oración. Y la perseverancia en la oración es muy importante para nosotros. Pero ¿qué pasa? Volvemos al tema. Lo que importa es lo que menos nos interesa. ¿Cuántas veces Jesús fue a orar y regresó y halló a los discípulos dormidos? Pero fueron 2 o 3 veces. 2 veces. Y le dijo: ni una hora. Qué bárbaro, le dijo. Y todavía les dio chance, les dijo: me voy a ir. Oren conmigo para que no caigan en tentación. Hermano. Y mire, yo hablaba algo con alguien yo ayer y le decía: si nosotros cambiáramos el culto general del domingo y el domingo fuera culto de oración, oígase bien, va, mi mente estaba ahí maquinando varias cosas. Y yo le decía: ¿te imaginas que un domingo fuera el día de oración? Y me dice, le digo yo, que el domingo fuera el día de oración y el martes fuera culto general. Y me dice: van el martes, me dice. ¿Sí? No van el domingo, pero van el martes. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de atemorizar la iglesia, de poder trabajar en un espíritu de desánimo increíble en la iglesia a nivel mundial, a nivel general. Y yo le decía: ¿sabes? Si nosotros hacemos un censo de todas las iglesias de aquí, de las torres, de Tegucigalpa, y nosotros vamos a los cultos de oración de cada iglesia, yo me fui alto, ¿verdad? Digo, si hay 50 personas, es mucho, hermano. Me decía: sí, hombre, mucho. Entonces, ¿por qué será que nosotros como seres humanos a veces somos, no como el cangrejo, sino que actuamos al revés? ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente nos importa, lo que verdaderamente importa, a veces es lo que menos interesa. Y yo le decía a él: ok, yo le decía, ¿verdad? Porque uno tiene que poner varias hipótesis o preguntas. Y usted dice: ¿por qué la gente no viene al culto de oración? Entonces de repente empezamos a hacer una lista. Algunos por trabajo, algunos porque estudian, algunos porque simplemente no quieren orar, y algunos porque siempre ponen la misma excusa de siempre.
Entonces, yo le decía, ok, si alguno es por trabajo, entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, oración en la mañana, antes de que usted se vaya antes de que nosotros nos vayamos a trabajar y lo citáramos aquí en la iglesia, y usted dice, no, entro a las 7, bueno, vengámonos a las 5 a orar. Y yo le decía esta pregunta, y me dice, si no van en el normal, van a ir a las 5 de la mañana. Entonces él le decía, qué lamentable está la situación de la iglesia a nivel mundial hoy en día. Lamentable, es lamentable. Y es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Tantas veces citó Jesús la oración que era importante en nuestras vidas. Y a ellos les dijo que oraran, entre ellos que oraran, juntos, que oraran oren por nosotros. La palabra oren significa que está hablando en plural, no en singular. Porque usted me podría decir, hermano, yo oro en la casa. Para eso entonces cerremos la iglesia y oramos en la casa todos. Porque no es la base, no es ese el fin, no es ese el propósito. Por medio de la oración nosotros, ¿qué beneficios tenemos? Fortalecimiento, milagros, sanidades. Conocemos más a Dios, conocemos su voluntad, y si conocemos su voluntad, vamos a hacer cosas para Dios. Y si estamos en esa conexión directa con Dios por medio de la oración, nosotros, el venir a un culto de oración y decir, bueno, vamos al culto de oración. Hoy es culto de oración. No, pero es que los hermanos no tocan alabanza. Es que no se trata de eso. Jesús cuando fue a orar no puso una alabanza para orar. Y yo sé que muchos oramos quizás con instrumentales de adoración, música ambiental, tantas cosas que hay ahora, ¿verdad? Tantos métodos para poder orar. Y no le estoy diciendo que sea malo, no. Lo que le estoy tratando de decir es que no es la esencia de lo que realmente tiene que ser. No es la esencia de lo que usted tiene que valerse para decir, no, es que ese culto de oración está pagado porque no hay alabanza. Su contacto es directo con Dios, ¿sí o no? Amén. 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 Entonces quien tiene la comunión es usted, no es el instrumento. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros nos acomodamos tanto a las situaciones, a las excusas. Hemos aprendido a poner excusas. Y como les decía anteriormente, muchos quizás vienen cansados, agotados. Yo sé que ya se quieren ir para sus casas, ir a hacer cena y luego alinear, qué sé yo, varias cosas para mañana. Ese es el afán de todos los días. Ese es el afán de todos los días. Pero ¿qué pasa? Lo importante realmente se está volviendo de menos interés en la sociedad y en el mundo del cristianismo. ¿Se lo aseguro? ¿Por qué? Porque se mira esa de repente apatía espiritual en la iglesia a nivel mundial. Porque hay cosas, hermano, que solo es la oración. Por más cosas que nosotros hagamos, hay cosas que solo orando. Todos esos espíritus de desánimo que han entrado a la iglesia, todos esos espíritus de contienda, de dimes y diretes, todo eso, solo la oración. Eso no se va a resolver llevando el chisme más grande, contándole al vecino, no, eso solo es la oración. Pero ¿qué pasa? Si no oramos, si no estamos unidos en oración, por eso es que Jesús les decía,
Oren. Les advertía para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación. Entonces, ¿qué pasa si no estamos conectados a la fuente realmente que nos da vida? Nosotros solamente somos un cuerpo andante, que andamos, como le decía, sin ese manual. Me voy a tirar por este lado, a ver qué dice Dios. Y Dios no ha dicho nada, hermano. Me voy a ir por aquí a ver qué dice Dios. Negativo, como dijo alguien. No. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos y nosotros leemos el manual de vida? Eso realmente nos conforta y nos llena de paz, nos llena de gozo. Ya no está ese espíritu de no querer venir a la iglesia. Yo le decía a este amigo ayer también, que tuvimos una plática bien extensa. Imagínate, le digo, que a veces uno pone unas excusas tan. Que de repente dice, el otro día yo venía y por ahí por City Mall estaba empezando a llover, creo que fue el jueves pasado, creo. Estaba empezando a llover, como que quería llover más fuerte. Y mire cómo es el enemigo. Y te vas a mojar. Te puedes enfermar. Mañana puedes ir enfermo a tu trabajo. ¡Pum! ¿Se fija cómo es el enemigo? En segundos. Y yo me iba, y yo no me iba a levantar porque me tengo que bajar en el sitio para venirme para la iglesia. Y yo no me iba a levantar. Y ya cuando estoy ahí, ya para el semáforo, Dios, este diablo. Y me levanté y me vine. Y recibimos palabra de Dios y nos gozamos en Señor. Y nos enfermó. Se fijan, hay cositas tan sencillas que el enemigo puede trabajar. Se lo digo como ejemplo, yo sé que quizás a más de algunos de ustedes les ha pasado algo similar o algo peor. Pero el enemigo sí trabaja y es ahí donde va ganando terreno. Ando cansado, ando cansada. El Señor, tú sabes que yo necesito descansar. Y el Señor le dice, tú sabes que tú me necesitas. Porque al final, ¿quién nos da la fuerza para ir? Dios. Entonces aquí es donde nosotros venimos a fortalecer nuestro espíritu. Amén. Amén. Entonces la oración es importante para nosotros, hermanos, pero lamentablemente importa, pero quizás no nos interesa mucho, no es tanto de nuestro agrado que nos hablen de esto. Tercer y último llamado, como digo, no. Tercer y último lugar. Hebreos 10:25. Y aquí quiero enfatizar bastante. Menos estos 8 minutos que me quedan. Otro valiente que me ayude. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios. No, Segundo lugar, no la de- oración. no de- Y en tercer lugar, no dejando congregarnos. de congregar. ¿Qué pasa? Dice ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo le he preguntado a varios, ¿qué pasa cuando de repente usted deja de congregarse por 2 meses? Usted viene a la iglesia, parece nuevo, hermano. Con una Y usted mira semana. que el pastor está dando anuncios y usted dice, y evento, ¿de dónde? No, hermano, aquí compramos un bus. Jesús de Nazaret. Y usted dice, ¿y cuándo? ¿Y con qué dinero? ¿Y cuándo lo hicieron? Cuando usted no estaba. ¿Sí? Mire qué importante es congregarnos, hermanos. Yo se lo doy como consejo porque a mí me lo dieron un día. Un hermano, yo le decía, hermano, pucha, quisiera un horario mejor para trabajar a mi jefe. Él es cristiano también.
Y él me decía, hermano, órele al Señor. Y yo orando, y pasaron años para que tener un horario mejor. Y él me decía, le voy a contar algo, me decía. Yo aquí venía a trabajar de 8 a 2 de la tarde, y a las 2 le pedía permiso a mi tío, que es el jefe, el dueño de la empresa, para irme para la universidad. De la universidad salía a las 8 de la noche, y a veces me iba caminando para la iglesia cuando salía de la universidad. Iba a trabajar en la mañana, luego iba a la universidad, luego iba a la iglesia. Y saben, habían días que yo solo llegaba faltando 5 minutos para que el culto terminara. Pero yo no dejé de hacerlo, porque yo sabía que yo necesitaba de Dios, porque yo sabía que necesitaba esa fuerza, que necesitaba ver a los hermanos, que necesitaba recibir una palabra de ánimo. Y es cierto, a veces uno viene aquí y a veces viene estresado, tantas cosas, pero una palabra, un abrazo cambia vidas, cambia su forma de pensar, cambia su ánimo, le cambia totalmente. Entonces, por eso es importante que nosotros nos congreguemos y no pongamos días, que a veces nosotros somos tan litúrgicos y decimos, no, yo solo voy el jueves y el domingo. No, hermano, si hay un día de oración que puede venir, venga. Si puede venir todos los días, venga. No, hermano, pero es que eso es ser muy religioso, ir todos los días a la iglesia. Si tiene la oportunidad de ir, venga. Porque su trabajo, a nuestros trabajos, ¿cuántas veces vamos? De lunes a sábado. Y a veces hasta los domingos, en mi caso. Entonces, lo que le decía, lo que más importa es lo que menos nos interesa. ¿Es importante congregarse, sí o no? Sí. Claro que sí, eso es vital para nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Congregarnos. Eso nos mantiene unidos, eso nos mantiene en armonía, eso nos mantiene en unidad en el espíritu. Y mire algo. ¿Qué pasa cuando nosotros de repente, yo le ponía un ejemplo a alguien y le decía, ¿qué pasa si hay una persona que tiene un cargo en la iglesia y ese cargo lo deja? Y yo le decía a esa persona, lamentablemente sucedió esa situación. Fue una advertencia que yo le di a esa persona y sucedió exactamente como yo le dije. Y yo le di una advertencia y le dije, si haces esto va a suceder esto, y luego va a suceder esto, y luego va a suceder lo otro. Esa persona dejó su lugar por varios tiempos. Luego venía a la iglesia y quizás ya venía ya para que empezara la prédica, cuando antes estaba antes de que comenzara el culto. Y fue así por los días. Ya después solo venía una vez a la semana. Luego ya él miraba de que no tenía compromiso con absolutamente nada ni nadie dentro de la iglesia, y ya venía un domingo al mes, o allá cuando se acordaba. Y al final pues no terminó en el mundo, pero pasó algo que yo le dije que podría pasar. ¿Por qué? Por simplemente alejarnos. Y yo le quiero decir algo, que un cargo, que algo que nosotros estemos haciendo dentro de esta casa o de cualquier lugar donde usted se desarrolle, no lo vaya a mover a usted para que usted diga, ay, ya no toco el piano, puedo llegar a las 7. Ya no toco la batería, no puedo ir hoy.
Entonces, ¿qué pasa? Nos aferramos muchas veces a lo que nosotros hacemos dentro de la casa. Y realmente, a veces, eso es lo que muestra lo que realmente nosotros teníamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un ministerio y Dios nos da algo, es cierto, hay que ponerlo por obra. Pero usted dice, no quiero, no voy a trabajar por X o Y razón, la que usted quiera. Pero usted por eso no tiene que dejar de venir a la iglesia. Es que es como un común denominador en las iglesias. Dejamos el cargo, ya no venimos a la iglesia. Dejamos el cargo, nos aparecemos a los 3 meses. Eso no nos tiene que regir a nuestras vidas, nuestra vida espiritual, ministerial, porque eso no significa firmeza. Usted tiene que venir, tenga o no tenga cargo. Tenemos que venir, tengamos o no tengamos cargo dentro de la casa. ¿Por qué? Porque al final, es algo que yo le digo a los muchachos del discipulado siempre. Al final, hermanos, los beneficiados somos nosotros. Al final, los que necesitamos somos nosotros. Decía Yarib, Dios ya está en lo que está. ¿Es cierto? Dios ya mandó a su Hijo, nos dejó el manual. Entonces, ¿pero qué pasa? Muchas veces nosotros actuamos de manera indiferente ante estas cosas. Entonces, que Dios nos abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que realmente importa dentro de la iglesia y en Dios. La palabra de Dios, la oración, congregarnos, son 3 cosas muy fundamentales para nosotros como creyentes. Y si no estamos experimentando al menos 1 o 2 de estas 3, podemos tener problemas. Podemos venir aquí y solo sentarnos y así como se sentó, saludó y se fue y llegó y todo se le olvidó. Así. Entonces, ve la importancia de nosotros congregarnos. Hermanos, que no nos pase eso. Se lo pido, por favor. Si usted dice, no, ya no quiero servir en tal cosa, ya no voy a estar por el tiempo o por X o Y razón, no se olvide que hay oportunidades que solo son una vez. Y es cierto, Dios es un Dios de oportunidades. Pero así nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que nosotros queramos hacer o emprender, en todo. Entonces, así está nuestra situación. Lamentablemente, así está. Pero, ¿qué pasa? Ya le dije cómo está el asunto. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esto cambie? ¿Qué hacemos para que la iglesia despierte? ¿Qué hacemos? Hacemos eventos grandes para que motiven por un día y al siguiente día vuelve a lo mismo y perdió la motivación. O les enseñamos lo que el apóstol Pablo dijo. Es más, lo que Jesús dijo. Son palabras de Jesús. ¿Por qué cree que el enemigo ataca tanto esta área de la oración? Porque sabe que en la oración hay poder. Poder. Y si usted no ora, y si no, yo no oro, no voy a tener contacto con Dios. Y si no tengo contacto directo con Dios, entonces ¿con quién estoy teniendo contacto?
Suena fuerte, no lo estoy regañando, hermano, solo quiero llevarlo en su mente, en su corazón, para que sus convicciones sean más fuertes todavía. Gloria a Dios. Que nada emocional a usted lo pueda detener. Que nada emocional, que nada sentimental a usted lo pueda apartar de Dios. Porque cuando Dios le dice a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué cree que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? Porque era algo tremendo lo que Josué iba a pasar. No era una tarea fácil, era una tarea difícil. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces queremos todo. Hermano, ore por mí, lléveme en oración. Dios a usted sí lo escucha. No sé a cuánto de repente hemos dicho esa frase que no deberíamos decirla. Dios a usted sí lo escucha. ¿Y quién es usted para decir que Dios a usted no lo escucha? A veces nos sentimos tan indignos, tan indiferentes. Y decimos, no, Dios sí lo usa al hermano y a mí no. Ha de ser porque no voy a la iglesia. O ha de ser, y empezamos a poner excusas, ¿verdad? No. Entonces, son tres cosas vitales en nuestras vidas. Si nosotros dejamos de hacerlas, vamos a morir, hermano. Solo somos cuerpos andantes para donde el viento nos lleve, para hacer cualquier otro tipo de cosas, menos la voluntad de Dios. Y es bien complicado poder nosotros actuar de manera como la que Jesús quiere que nosotros actuemos, porque tenemos que esforzarnos. Y sabe, mucha gente no mira el esfuerzo que muchos hermanos hacen. Hay lugares que de repente para llegar a la iglesia son 2-3 horas de camino. Y usted dice, hermano, pero allá es un pueblo, la gente camina. Está acostumbrado. Más todavía. Porque allá es un pueblo, aquí es la ciudad, nosotros tenemos tantas cosas para poder movilizar. Ellos no. Más acceso. Entonces, lo que verdaderamente importa es lo que menos nos interesa. Esa es la cruda realidad de la iglesia hoy en día. Pero yo no le vengo a decir de que sigamos así. No. Le estoy diciendo, hagamos algo por eso. Hagamos algo para que las cosas cambien. Pero eso solo lo vamos a lograr unidos. Amén. Eso solo lo vamos a lograr en un mismo pensar, en un mismo sentir. Amén. Dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva tenía, los primeros cristianos, dice que tenían todas las cosas en común. Gloria a Dios. Todas las cosas en común. Créanme que si nosotros decimos, la iglesia, vamos a levantarnos, vamos a levantar un altar de oración, de adoración, o una vigilia. Alguien mencionó un día una vigilia, el otro día. Pero ¿qué pasa? Hermano, pero es que yo me duermo a las 10. Hermano, pero es que a las 5 tengo que estar arriba. Y a veces, seamos sinceros, muchas veces de nosotros de repente, esas 2 horas que íbamos a ir a dormir, nos quedamos viendo el celular o revisando cosas. Seamos honestos con nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cambiamos esa mentalidad, van a cambiar muchas cosas. No solamente aquí,
sino en nuestro entorno, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros padres. Va a cambiar nuestro entorno. ¿Por qué? Porque vamos a estar más fortalecidos, vamos a estar más llenos del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de Dios. Vamos a conocer más a Dios. Cuando conozcamos más a Dios vamos a poder tener conocimiento para poder darle conocimiento a los demás que lo necesitan. Pero si no lo hacemos, lamentablemente vamos a seguir en la misma situación. Entonces, ¿de quién depende? Depende de usted y de mí. Y nosotros decimos, siempre los mismos hermanos vienen a la oración. Siempre los mismos 6, 7. Y a ver, es mucho. Pero a veces nos quedamos ahí. Pero decimos, ¿qué? Vamos a motivar. Levantémonos como iglesia. Que podamos tener todas las cosas en común, así como la iglesia primitiva. Unidad del Espíritu. Entonces, si empezamos a hacer todas estas cosas, a congregarnos y empezar a hablar realmente con denuedo la palabra. ¿Sabe qué significa denuedo? ¿Alguien que me ayude? O busque en Google ahorita. Palabra con denuedo. ¿Qué significa la palabra denuedo? Tenemos que hablar con denuedo. Se lo voy a dejar de tarea. La palabra de Dios. Y hablar con autoridad a nuestros hermanos en Cristo. Hermano, levántese. ¿Por qué? Porque sabe, muchas veces nosotros a veces andamos así, mire, así, chineaditos, todo el tiempo, y nunca nos enseñaron a caminar porque siempre nos anduvieron chineados. Entonces, soltémonos, empecemos a caminar fuerte, levantémonos. Si hay personas que no están viniendo a la casa, hablemosle, digámosle, hermano, obviamente, con amor. ¿Qué pasa? Vamos adelante. Vamos para adelante. Véngase, no se quede. No se quede ahí, véngase. Póngase en pie. Me pasé 11 minutos. 12. Solo así rápido quiero que se quede en nuestras mentes eso. La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, en la casa de Dios, la importancia de la oración y la importancia de nosotros congregarnos. Si tenemos esas tres cosas, realmente nosotros vamos a tener éxito en la vida. Vamos a tener éxito en nuestra vida espiritual, en lo que nosotros emprendamos. Señor, esta noche, Padre, yo oro, Padre, por cada vida que hoy está en este lugar. Te pido, Señor, que si hay alguna palabra que yo dije, Señor, maldicha, en el nombre de Jesús te pido que me perdones. Si algún hermano se sintió ofendido o se sintió ofendida, Señor, quizás no era mi intención, sino que tu palabra, Señor, es fuerte, así como dijo el apóstol Pedro. Tu palabra es dura, Señor. Y tú le dijiste a Pedro, tú también te quieres ir. Señor, muchas veces tú nos hablas fuerte para que nosotros podamos comprender realmente cuál es el propósito por el cual tú nos has creado. Señor, yo te pido que tú fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos que están esta noche en este lugar. En el nombre de Jesús, Padre, fortalécelos, Señor, dale vigor, dale fuerza, dale aliento, dale ánimo para poder seguir en este camino. Sabemos, Señor, que hay situaciones que se nos presentan, que quizás queremos tirar la toalla y decir, ya no puedo más, ya no quiero seguir, ya estoy cansado de lo mismo. Señor, en esta noche yo oro por la vida
de estas personas que quizás tienen estos pensamientos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pido por cada joven, cada niño, cada adulto, cada anciano de esta casa. Dale fuerza, Señor, para seguir, Señor, recibiendo tu palabra. Dale fuerza, Señor, para seguir orando, Padre, levantando un clamor, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a las personas que están trabajando, Señor. Bendice a las personas que quizás están enfermas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Guárdalos, cúbrelos ahí donde están, en el nombre de Jesús. Tu voluntad, Señor, se haga en sus vidas, Padre. Que podamos levantarnos, Señor, con poder, con autoridad, y ya no estar, Señor amado, pisoteados por el enemigo, Señor, sino más bien, Padre, levantarnos con fe, con tu gracia, con tu favor, para poder hacer proezas en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Padre. Ya vamos a nuestros hogares, queremos que nos guardes, que nos bendigas, que nos cubras y que nos des esa tranquilidad, esa paz que solamente tú la das, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que esta palabra germine en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que un día crezca, Padre, y que dé fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano.